durante la programación de la radio en todo el día. Ya está con nosotros el abogado José Gálvez. Él es exministro de Trabajo de nuestro país, con quien vamos a dialogar este importante tema que atañe a la gran mayoría de ciudadanos ecuatorianos, que es la ley de oportunidad planteado por el gobierno. Primero, antes de darle paso, queremos consultarle al abogado Gálvez si nos está escuchando de forma adecuada, si nos está observando bien, y le damos la bienvenida. Abogado, buenas noches. Buenas noches. Yo no soy ex ministro de Trabajo, soy ex viceministro de Trabajo de Ecuador. ¿Qué le dije? ¿Me equivoqué en algo? Ministro. Ex viceministro. Ex viceministro, perdón. Sí, entonces me equivoqué. Mis disculpas, abogado, por el lapsus. Esto pasa hasta en las mejores familias, así que un poco estábamos hablando de otro tema. Bueno, abogado, primero, muchas gracias por atender esta invitación. Yo creo que es de mucha importancia lo que hoy está viviendo el país y lo que está pasando con este gobierno, qué es lo que pretende hacer con esta famosa ley de oportunidades planteado por el gobierno de Guillermo Lasso. Para iniciar con este diálogo, quisiera que usted nos haga un poco como introducción de qué es lo que va a provocar o cuáles son las consecuencias más graves de esta ley que está proponiendo el gobierno y que pretende que la Asamblea la apruebe y ponerla en vigencia en el país. Buenas noches. ¿Cómo no? A ver, empecemos por lo primero, el nombre de la ley, Ley de Oportunidades Laborales. Y ahí cabe la primera pregunta. ¿Para quién es la oportunidad? Para el empleador que producto de la vigencia de esta norma jurídica va a tener un momento de bonanza al reducir los ingresos de sus trabajadores, o para el trabajador que después de 1 año y medio de pandemia, hoy en día fue despedido, no le pagaron sus liquidaciones porque hubo un lapsus de 3 meses donde la Asamblea nunca determinó que él entre en vigencia de la ley de apoyo humanitario. Lo votaron en Guayaquil, por ejemplo, que es mi ciudad donde yo provengo. Hubo grandes negocios que cerraron y no les pagaron absolutamente nada a los trabajadores. Hoy en día esos trabajadores tienen meses de rentas atrasadas, comen 1 o 2 veces por día, no tienen a sus hijos matriculados en los colegios y en las escuelas. Entonces tienen una situación económica calamitosa. ¿Qué pasa con eso? Ellos tendrán que firmar un contrato con los derechos totalmente disminuidos, pero por supuesto, viciado el consentimiento por la fuerza. Entonces, la pregunta es, ¿para quién es la oportunidad? Y eso tendrá que contestarlo el gobierno nacional en su momento. Así es. Sí, abogado, solo con una pequeña aclaración. Lamentablemente lo que hoy vive el país es una comunicación generada desde los medios de comunicación corporativistas, desde redes sociales y los clichés que pone el gobierno para decir, por ejemplo, la ley de oportunidades. Entonces la mayor parte de gente dice, claro, esta ley va a darnos la oportunidad de poder trabajar. Eso es lo que, como aquí en el país tenemos la mala costumbre de llevarnos por titulares, por pequeñas frases. En realidad, abogado, ¿quién va a ser beneficiado por esta ley que el gobierno la ha maquillado, la ha compuesto? Siempre buscan bonitos títulos para las leyes, pero en realidad es lo contrario, suele pasar muy frecuentemente. Partamos del génesis. Primero tenemos que el presidente de la República el día 10 de agosto de este año hizo una entrevista en Carondelet en donde establecía que el 30% de la población, es decir, 3 de cada 10 ecuatorianos, tenían empleo pleno. ¿Qué quiere decir empleo pleno? Que tiene un salario básico unificado al menos, que está afiliado a la Seguridad Social y que trabaja 40 horas semanales. Eso es empleo pleno. Entonces, para el presidente y para el INEC, el 30% de la población tiene empleo pleno. Y para ellos, dice el presidente, no va a haber disminución de derechos. Los derechos adquiridos se respetan, dice el presidente. Para el otro 70% de la PEA, es decir, de la población económicamente activa, para ellos sí se aplica
la ley de oportunidades laborales, en donde se presentan figuras que ya vamos a comentar, que atentan contra derechos adquiridos de los trabajadores. Por ejemplo, el asunto de la jubilación patronal. El ministro sobre la jubilación patronal, ¿qué dijo? Me he reunido con las cámaras de la producción, jamás dijo con los trabajadores. Me he reunido con las cámaras de producción y he recibido esa información que cuando tienen un empleado que llega a los 19 años o a los 24 años, teniendo en cuenta las épocas de la jubilación patronal, tienen que despedirlos por muy buenos empleados que sean. Y el ministro razona a la inversa y dice, para proteger el empleo de estas personas, voy a eliminar la jubilación patronal. Cuando debería ser al revés. Si yo fuese ministro del Trabajo, en lugar del señor Donoso, lo que pasaría es que si a mí un empleador me dice que voy a votar a un trabajador porque va a cumplir 20 años y evitarme así el pago de la jubilación patronal, lo que mando a hacer es una inspección focalizada a esa empresa porque está sacando gente sin ningún tipo de justificación. Y eso es ya, desde ese punto de vista, el 70% de los trabajadores que van a ser cubiertos por la sombra del árbol de esta ley de oportunidades laborales, entre comillas, esa gente finalmente va a tener derechos distintos a los que tienen el otro 30%. Y eso atenta principalmente contra el artículo 11 de la Constitución, que prohíbe la discriminación de las personas en función, entre otras cosas, de su condición socioeconómica. Y así como esa figura hay otras, de las que podemos comentar si usted se anima a preguntarme, estimado amigo. Bueno, sí, efectivamente, ese es el tema. Un tema, usted es abogado y como ex viceministro de Trabajo, ¿es posible primero, y esta es la pregunta, en el país, en Ecuador, puede ser la primera vez o el único país en el mundo donde pretendan hacer subsistir dos leyes? La ley que tenemos ahora y esta ley de incentivo. ¿Es posible, es legal, es constitucional que subsistan dos leyes simultáneamente? No, absolutamente no. Y peor aún cuando son discriminatorias. La segunda ley, a ver, nosotros, todas las personas que nacimos en el Ecuador y que trabajamos en el Ecuador, estamos, y aunque no trabajemos en el Ecuador, pero vivimos en el Ecuador, estamos sujetos. En el momento en que firmamos un contrato de trabajo, estamos amparados por el Código del Trabajo si fuésemos tanto empleadores como trabajadores. El problema aquí es que el gobierno no ve al empleador y al trabajador como dos socios estratégicos, porque no hay empleado sin empresa, pero tampoco hay empresas sin empleados o sin trabajadores. Entonces, finalmente, si a la larga le pagas a un trabajador como empresario, le pagas utilidades al 15%, eres un socio estratégico que debe sentarse a la mesa contigo. El problema acá es que aquí se está satanizando la relación obrero-patronal. Pero para responder su pregunta, no pueden existir dos normas jurídicas que regulen el mismo hecho jurídico o el mismo hecho comercial. Esa relación laboral, como está hoy planteada, debe de ser a la larga resuelta, regulada por el Código de Trabajo en vigencia desde el año 1938, me parece, y reformado en el 2015. Ahora, si bien es cierto, se escucha en redes sociales, se escucha en los medios de comunicación, que la pretensión de este gobierno es beneficiar a sus amigos, a sus sectores, a las grandes empresas, a los bancos que pretenden utilizar esta nueva ley para liberarse de ciertos tipos de obligaciones que la ley valga la redundancia, les obliga a cumplir. Pero por otro lado hay otro escenario que lo vivimos en pequeñas provincias como la de Bolívar, como la de Cañar, como la de Tungurahua incluso, donde la fuerza laboral tiene que ver mucho con los trabajos que generan la pequeña industria, el pequeño negocio, la tiendita de la esquina, la empresa manufacturera que tiene 2, 3 empleados, y como la situación del consumo ha bajado tanto, la gente no tiene plata,
Pues usted, para tener trabajadores, tiene que vender su producto, tiene que tener quien compre. Y este gobierno no ha hecho no ha dado ningún paso en ese sentido para, no sé, inyectar capitales hacia el pueblo, que es el que consume la comida, que es el que consume las ropas, que es el que consume los servicios. Y este sector también está bastante afectado, mejor dicho, importantemente afectado por esta situación, y cuando quiere volver a reactivarse se topa con que, por ejemplo, los sueldos no cubren ni siquiera el sustento de esta empresa. ¿Qué pasa con estos pequeños negocios que sí deberían ser apoyados y ayudados por parte del gobierno? A ver, es lamentable haber escuchado las declaraciones del señor ministro del Trabajo a partir del día 11 de agosto, cuando indicaba que el Ecuador necesita seguridad jurídica para poder ejecutar políticas públicas que tiendan a convencer a los MPYMES, ojo con lo que digo, a los MPYMES, es decir, a los medianos y pequeños empresarios. Jamás habló de los microempresarios, que es el segmento al que usted se refiere, para que esta gente, este sector económico de la población, pierde el miedo a invertir o a reinvertir sus utilidades, pierde el miedo a engrosar su rol de pagos, pierde el miedo a abrir sucursales. Es una lástima que piense de esa forma el ministro y producto de eso establezca ciertas instituciones jurídicas de derecho laboral para unas eliminarlas y otras crearlas. ¿Qué quiere eliminar el ministro? Quiere eliminar la jubilación patronal, quiere eliminar la liquidación por despido intempestivos en caso de quiebras, quiere crear el contrato de obra. Y ojo con el contrato de obra. Si ya existe en la ley el contrato parcial, es decir, usted puede trabajar 4 horas diarias y pagarle la mitad y afiliarlo por la mitad, y existe. Y el contrato por horas es más o menos lo mismo en cuanto a al número de horas trabajadas en una semana. ¿Cuál es el fondo de crear el contrato por horas o de recrear el contrato por horas cuando está prohibido constitucionalmente por el mandato 8? La respuesta es sencilla: eliminar la estabilidad del trabajador. Entonces tenemos finalmente un asunto, un espectro de esta ley en donde atenta inclusive en las utilidades, porque él dice, y en mi criterio es un tema político que enfrenta trabajador contra trabajador, y dice: el 30% de los trabajadores de este país, cobijados bajo la sombra del árbol del Código del Trabajo, tienen derecho al 10% de utilidades, ellos, y sus hijos al 5%. Pero el otro 70% de los ecuatorianos, discrimen de entrada, el otro 70% de los ecuatorianos tienen derecho al 100% de ese 15% de utilidades que reparte una empresa cada año. ¿Qué quiere decir esto? Que está discriminando a los hijos menores de edad de ese trabajador, del 70% de los trabajadores, y a los hijos con discapacidad física de cualquier edad de ese 70% de los trabajadores. ¿Qué quiero decir con esto? Que es ilegal e inconstitucional. ¿Por qué? Porque a la larga el trabajador es dueño de su 10%, pero el hijo del trabajador menor de edad y el hijo con discapacidad de ese trabajador de cualquier edad es el beneficiario de ese 5%. Es un atentado contra los derechos del menor y del discapacitado, que es parte de la población y de atención vulnerable de atención prioritaria, perdón. A esas personas cuyos derechos también son inalienables, también son intangibles, también son irreductibles, a estas personas se les está quitando, y eso no se le está diciendo al país. Estamos separando a dos segmentos de la población que son iguales porque son trabajadores todos, pero están discriminando a los menores, al 70% de los menores de edad, hijos de esos trabajadores. Porque finalmente al empresario no le importa, el empresario seguirá pagando el 15%, pero el 5% de las cargas deben pagárselo a las mal llamadas cargas, a los hijos, que son una bendición de todo padre. Vaya a ver ahorita cuántas demandas por alimentos se presentan en este país. Son 300 demandas diarias desde el año 2014 que se presentan. Hay más de 540.000 padres demandados. En el momento en que estos padres trabajadores
tal vez no todos son trabajadores, tal vez el 30% de esos 500.000 son trabajadores hoy en día. Pero cuando estas personas cobren sus utilidades, el juez, en el momento en que reparten utilidades, si el trabajador está demandado, obliga directamente a la empresa a pagarle a la cuenta de SUPA, de la madre que tiene la tenencia, que la custodia del niño. Entonces se perjudica ya no solo al trabajador en esta ley, sino que con esta figura jurídica se perjudica también a los menores de edad, hijos de los trabajadores, y a las personas con discapacidad de cualquier edad, también hijos de esos mismos trabajadores. Bastante complicada, injusta, inconstitucional, ilegal, más que todo injusta. Ahora, ¿qué va a pasar? Supongamos de que el gobierno logra con estas campañas de desacreditación que está haciendo en contra del gobierno, de la asamblea, por algún mecanismo, no sé, lícito o no lícito, logra que se apruebe esta ley. Y coexisten en el Ecuador dos leyes. ¿Qué pasa con quienes le van a juzgar? ¿Con qué ley van a aplicar? Y como usted sabe, como abogado, que en definitiva dice que se aplicará la ley que más beneficie al trabajador. ¿Qué va a pasar con esto? A ver, la idea del presidente en principio es que el 30% de los trabajadores que trabajan hoy en día sea regulado por el Código del Trabajo y el otro 70% sea regulado por la nueva ley. En el evento jamás consentido de que ambas coexistan. Si es que en un supuesto no consentido de que los 137 asambleístas que hoy nos representan a usted y a mí y a todo el pueblo ecuatoriano se olviden de que ellos también son los primeros trabajadores de la patria, entonces, y votaran a favor de una norma totalmente ilegal e inconstitucional, a los abogados del país y a los trabajadores del país no nos va a quedar otro remedio que presentar una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, aspirando que ellos, los jueces, los máximos jueces del país, nos den la razón de algo que a toda costa es inconstitucional. ¿Hay alguna salida, una propuesta diferente que pueda un poco permitir que la población se reactive, que las microempresas, los pequeños comerciantes, los pequeños empresarios puedan reactivar su actividad económica que se perdió, ¿no? Aquí en la provincia de Bolívar, le comento, hay poblaciones enteras que se han quedado sin trabajo porque todos estos movimientos de trabajo que se daban en ciudades como en una vecina nuestra, que es San José Chimbo, donde la mayor parte son microempresarios y todos se quedaron en la calle y necesitan reactivarse. ¿Cuál es la solución para ellos? Vea, yo hoy escuché con mucho dolor declaraciones del presidente, me parece que no sé si en la ONU o en la CELAC, en donde decía que los ecuatorianos estamos migrando por esa conciencia o ese afán de integrarnos. Hoy en día los ecuatorianos, me parece haber visto una noticia que hay más de 100.000 ecuatorianos que ya han salido del país buscando nuevos días, justamente por lo que usted dice, no hay trabajo. Sin embargo, yo creería que el presidente de la República, que es el representante legal del gobierno, y a su vez el gobierno, que es administrador del Estado, y que son los llamados a proteger y a garantizar los derechos de las personas y los trabajadores, ellos, en lugar de tratar punta de plumazos, reducir los derechos de los trabajadores, deberían ellos tratar en esas mismas políticas públicas de Estado, intentar reactivar la inversión extranjera, pero no con las remesas que estos 100.000 ecuatorianos que se han ido van a enviar a sus familiares en el Ecuador, no, sino intentando, por ejemplo, mire el otro día lo que estábamos comentando con un grupo de amigos, en el Ecuador, en Guayaquil, en mi ciudad, por nombrarle una ciudad en el Ecuador, existen videos que se han viralizado, se han hecho públicos a nivel mundial, en donde los PPLs, es decir, las personas privadas de su libertad, juegan al fútbol con las cabezas cercenadas de otros PPLs en la penitenciaría electoral. Y ese video circula el mundo. ¿Dónde es eso? En Guayaquil, Ecuador. Existen videos donde hay fugas masivas de presos en las cárceles ecuatorianas. En mi ciudad hay sicariato, mi querido amigo. En mi ciudad hay asesinatos, hay robos, violaciones, microtráfico, narcotráfico, etc. Mi ciudad y algunas otras del país.
Le pongo ejemplo la mía. El asunto es que un loco, un extranjero loco, puede venir a invertir $1 en nuestro país si no tiene las garantías necesarias, si no tiene políticas públicas que aseguren la seguridad ciudadana, valga la redundancia, y la estabilidad política en este país. Ya dejemos, por el amor de Dios, de emitir leyes que mucho o poco van a beneficiar a los ecuatorianos, como la norma que se intenta implementar. Porque además, usted lo dijo hace un rato, yo tuve la oportunidad de servir en el Ministerio del Trabajo. Tuve también la oportunidad de conocer a empresarios, unos muy decentes, la gran mayoría muy decentes, gente buena, pero siempre con aspiraciones obvias, propias de un empresario que quiere cuidar su negocio. Que no me digan de ninguna manera que estas figuras que hoy se pretenden eliminar del Código del Trabajo o de la nueva ley de oportunidades laborales e incluir en esta ley como el contrato por horas, que no me digan que esta es una respuesta post pandemia para reactivar la economía. Esta de ninguna manera es una respuesta para reactivar la economía. Esta es una aspiración, legítima o no. Eso no me corresponde a mí calificar. Puede ser legítima o no. Pero esta es una aspiración de los empresarios del país desde hace al menos 6 años, que es la época en la cual yo estuve al frente de ese viceministerio del Trabajo. Entonces, no hay que engañarnos más. Esta norma es injusta, es ilegal y es inconstitucional, razón por la cual no debe pasar por la Asamblea, o sea, de la Asamblea, ahí debe quedarse guardando o durmiendo el sueño eterno. O sepultada, que sería lo mejor, ¿no? Que no vuelva a intentar revivir. Ahora, abogado, aquí hay una pregunta importante, ¿no? Hay mucha gente que este gobierno ha logrado posesionar en ellos. Si esta ley no pasa, no podemos hacer nada. Si esta ley no pasa, seguimos sin trabajo, seguimos sin oportunidades. No sé si estoy preguntando a la persona adecuada, no sé si usted es la persona que debería responder este tema. Yo creo que no, porque usted nos está hablando de los temas laborales de acuerdo a su experiencia. Pero, ¿qué hacer en el país para lograr este impulso que tanto necesitamos para salir de esta crisis económica? Porque más que la misma pandemia en Ecuador, todo se agravó porque vivimos 4 años de un desgobierno que mató las esperanzas de todos los ecuatorianos. Así es. Lo que yo haría, bajar a primer piso a la CFN, reactivar los créditos del Banco Nacional de Fomento o Banecuador hoy en día, tratar de acercar el gobierno o las instituciones financieras públicas como el Banco del Pacífico, no venderlo, sino que tratar de acercarlo a las clases más populares, con la finalidad de que justamente ese segmento de la población a que usted se refiere, la microempresa, que es la base fundamental de las empresas en este país, porque toda empresa que hoy es grande empezó como microempresa. Entonces, llegar ahí, abajo, a la base, para después poder formar una gran pirámide o una gran torre que rinda frutos a todos, ¿no? Entonces, en primer lugar, en el tema financiero, del cual yo no soy experto, no puedo equivocarme, trataría, eso sí, de la CFN bajarla a primer piso. Que no se pidan créditos de segundo piso o a través de bancos privados que tienen las tasas de interés mucho más altas. Segundo, trataría de flexibilizar, eso sí, el perfil crediticio de las personas. Después de una pandemia que ha durado 1 año y medio y que todavía no pasa, hay mucha gente que no tiene trabajo, hay mucha gente que ha dejado de pagar tarjetas de crédito, hay mucha gente que le debe a la banca, servicios básicos, etc. Si nos manejamos en el otorgamiento de créditos para las personas de más bajos recursos o las personas que intentan hacer microempresa, si nos manejamos mejor en ese otorgamiento de créditos, tal vez podamos hacer reactivaciones económicas en ese segmento. Y le das trabajo a la gente, y le das trabajo y das consumo a las personas también. Eso por el lado de los créditos. De ahí el Pacífico, en mi criterio, no debe venderse. No debería de venderse porque finalmente el Pacífico es una institución que hoy en día tiene superávit. Todos los años representa ingresos para el Estado, el banco. ¿Por qué se lo vende? ¿Usted vende un negocio que le rinde créditos, perdón? No. Aquí se está vendiendo y lo que es peor, el Estado está absorbiendo los despidos intempestivos de más de 1.000 empleados que ya han sacado del Banco del Pacífico. Es decir,
El Estado, no obstante, además de que quiere vender el Banco del Pacífico, está sacando a la gente, creando desempleo y obviamente retrocediendo la reactivación económica. Porque no puedes tú sacar personas que están trabajando y pretender reactivar la economía. ¿Cómo lo haces? Entonces, cuando sí tenían que sacar gente, quien tenía que absorber todo lo que era el Banco del Pacífico era el comprador, pues. El comprador es que si no me conviene tener 1.000 empleados, bueno, yo los liquido. Pero no el Estado. Cuando tenemos poca plata y se dice que no hay ni para invertir, queremos hacer una consulta popular que vale 80 millones de dólares y estamos liquidando gente con plata del Estado, de la gente, a trabajadores que no merecieron salir de sus puestos de trabajo. Lamentable, es muy posible que los compradores no sean tan desconocidos y lejanos del gobierno, ¿no? Porque esto es lógico. ¿Por qué arreglo tanto un banco que, en primer lugar, controlaba los intereses en el país, ¿no? El Banco del Pacífico cumplía ese papel, que era un poco más social, más humano, menos comercial. Y por ese buen desempeño, incluso los intereses no se disparaban. Cosa que hoy, contrario a las ofertas del hoy presidente, que se iban a reducir los intereses, que la banca iba a bajar los intereses, que van a dar $1.000 millones al 1% a 30 años. También sería una parte importante de este gobierno que cumpla con su oferta de campaña, que era, bueno, no tanto a 30 años, a 10 años, a 5 años, pero al 1% permitiría reactivar la economía. Eso sería importante. Lo primero que debemos hacer es estar expectantes en el 1 de enero de este año o en el 22 de diciembre de este año. ¿Y por qué le digo? Porque me parece que hasta el 21 de diciembre o en esa semana tiene plazo el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios para implementar el salario básico unificado y los salarios básicos sectoriales. Recordemos que el presidente Lasso en campaña ofreció el salario básico a $500. Yo en campaña entendí que él decía que de un año a otro, de aquí al próximo año, se iban a aumentar $100 los sueldos. Él, ya habiendo ganado la presidencia, dijo que es $500 en los próximos 4 años. No importa. Esperemos al menos que el presidente Lasso, en este caso, en el caso del aumento de los salarios básicos unificados y sectoriales, aumente el 25%, que es lo que él ofreció. En campaña ofreció aumentar $100. Después dijo que iba a ser de 25 en 25 hasta los 4 años. Pero que al menos cumpla eso. Esa es la primera expectativa que debemos tener los trabajadores ecuatorianos, de hacer que cumpla el señor Lasso la promesa que hizo en campaña. Bastante complicado. Entendemos que el día de hoy el presidente de la República tiene previsto, no sé si hoy en la noche, hacer un gran anuncio. ¿Qué expectativas tiene usted, abogado, sobre este importante anuncio? Y recuerde usted que también dijo que no iba a usar las cadenas de televisión para hacer los anuncios, y le comento, quien habla es presidente de la provincia, y ya nos han pedido integración voluntaria. ¿Para qué nos botaron del trasto si nos van a utilizar de todos modos? ¿No? A ver, el día de hoy el presidente va a anunciar una nueva ley que va a ingresar a la Asamblea, creo que el día de mañana. El problema de esa ley es que está contemplando temas económicos y temas laborales. Y eso de acuerdo a la Constitución, en su artículo 136 y el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, es prohibido. Si usted va a meter leyes económicas, es solo la ley económica. No puede tener 2 materias en la misma norma, en la misma propuesta. Eso en primer lugar. Y desde ahí ya está siendo ilegal hasta la presentación de la norma. ¿Ok? De ahí lo que vaya a decir es importante, porque finalmente el día de hoy estamos especulando sobre las cosas que ellos han dicho en entrevistas y no hemos todavía leído el texto de la ley. Ojalá que el zarpazo no sea más grande de lo que ya es hasta el día de hoy, hasta este momento. Entonces veremos qué pasa. Esperemos que hayan reflexionado, ojalá, y veamos si es que... Escuchemos a ver lo que dice el presidente. No vale especular más sobre ese tema. Escuchemos lo que dice el presidente y mañana nos sentaremos a conversar sobre bases un poco más sólidas en cuanto a la ilegalidad de esta norma.
Bueno, abogado, primero agradecerle nuevamente por habernos concedido esta entrevista. Yo creo que un poco llegar a la información seria, a la información clara, honesta, es fundamental, trabajo de los medios de comunicación, y hablarlo con gente que tiene experiencia, que conoce del tema, y no sean simples clichés lo que se transmite a través de los medios a nivel nacional, que es lo que lamentablemente hoy está sucediendo. Abogado José Gálvez, ex viceministro de Trabajo, le quiero insistir en el agradecimiento y dejarle en sus palabras finales. Bueno, básicamente agradecerle a usted también por su amabilidad, por haberme dado cobertura en este espacio importante en la provincia de Bolívar, y en algunas otras vi que tenían recepción, y estoy a las órdenes para las veces que usted necesite, mi querido licenciado, y estamos a la expectativa de lo que pase esta noche en las declaraciones del presidente. Sí, lamentablemente este anuncio llegó recientemente, ¿no? No creo que ha pasado 24 horas si no hubiésemos hecho la entrevista luego, pero de todos modos, abogado, ojalá podamos tenerlo, no sé, la próxima semana para hacer el análisis de los anuncios del presidente. Muchas gracias. Pase bien. Ok, muy bien. El abogado José Gálvez, ex viceministro de Trabajo, estuvo con nosotros dando luces a estas informaciones que se divulgan.